Esta es la historia de Aliana de Vries, jovencita de 14 años, brutalmente asesinada el día 26 de enero del 2017. Esa mañana, Aliana salió de su casa para tomar uno de los 2 autobuses públicos que tomaba diariamente para llegar a su escuela. Esa mañana, Aliana nunca logró llegar a su escuela, y horas después, sus padres se preocuparon cuando Aliana no regresaba a casa. Fue cuando llamaron a la escuela y descubrieron que Aliana había desaparecido en algún punto en la mañana al tomar su segundo autobús público. Después de 3 días, el cuerpo de Aliana fue descubierto en una casa abandonada a 2 cuadras de distancia donde tomaba su segundo autobús público. Cuando los investigadores colectaron cámaras de vigilancia donde fue vista por última vez, no les tomó mucho para encontrar el culpable. Aliana de Vries nació el 12 de junio del 2002 en Detroit, Michigan. Sus padres, Danica Cooper y su padre, Damon de Vries, se separaron cuando Aliana era pequeña, pero mantuvieron crianza compartida saludable por Aliana. Después del nacimiento de Aliana, su familia se mudó a Cleveland, Ohio, donde Aliana dividía su tiempo entre la casa de su madre y su padre. Cuando Aliana tenía 3 años de edad, su padre, Damon, se volvió a casar. Su madrastra se convirtió en su segunda madre de Aliana. Sus padres las describen como una niña muy alegre y a pesar de tener 14 años, aún le gustaba jugar con muñecas. Aliana, a pesar de tener 14 años, aún conservaba su inocencia de niña. En el 2017, Aliana era estudiante en la escuela secundaria E-Prep en Cleveland. De acuerdo con sus padres, a Aliana le encantaba su escuela y muy rara la vez faltaba a clases. Aliana fue diagnosticada con un retraso del desarrollo, la cual Aliana recibía ayuda especial. Su escuela no estaba cerca de donde Aliana y su madre vivían. Aliana tenía que tomar la transportación pública diariamente. Los padres de Aliana eran extremadamente protectores sobre su hija y no les agradaba para nada que su hija tomara la transportación pública. Por esa razón, cada que tenían oportunidad, ellos mismos la llevaban a la escuela. A la madre de Aliana le daba un poco de tranquilidad que la segunda parada donde su hija tomaba su segundo autobús, al otro lado de la calle, estaba una estación de policía. Su abuelita de Aliana dijo a la estación de noticias Fox 8 que ella le texteaba diariamente a su nieta para saber de ella mientras que tomaba el transporte público. Por cuestiones de horarios de trabajo de sus padres, Aliana no tenía otra opción más que tomar el transporte público diariamente. Aliana ya se había acostumbrado en tomar el transporte público. Su segundo año en la escuela secundaria en E-Prep, Aliana nunca tuvo problemas transportándose en los autobuses públicos. La mañana de enero 26, 2017 era muy normal para Aliana y su madre. Aliana tenía que estar en la escuela para las 7 de la mañana, para una sesión de tutoría que tenía que asistir antes de clase. Como su rutina normal, su madre acompañaba a su hija Aliana a la primera parada del transporte público. Madre de Aliana dijo que esa mañana ellas estaban muy apuradas para alcanzar el autobús y antes
que Aliana se subiera al autobús, se dio la vuelta y le dio un beso y le dijo adiós. Pero mientras su madre observaba a su hija subir el autobús esa mañana, ella no tenía ni idea que esa sería la última vez que la miraría con vida. Esa tarde, después de llegar del trabajo, madre de Aliana la esperaba en casa, que regresara de la escuela, alrededor de las 3 de la tarde. Pero ese día Aliana no regresó a casa. Su madre la llamó a su teléfono celular y las llamadas no eran contestadas, sino directamente al buzón de voz. A la madre de Aliana se le hizo muy sospechoso que, conociendo a su hija, ella siempre contestaba sus llamadas y se empezó a preocupar. Inmediatamente la madre de Aliana llama a la madrastra y padre de Aliana preguntándoles si ellos habían recogido a Aliana de la escuela o si sabían algo de ella. Preocupados le contestaron que no, que ellos no habían recogido a Aliana de la escuela y no habían tenido comunicación con ella esa mañana. La madre de Aliana llama inmediatamente a la escuela con esperanza que Aliana se encontrara aún en la escuela, pensando que a lo mejor se quedó después de clase. La madre de Aliana se sorprende al saber que Aliana no asistió a clase esa mañana. Hasta este punto del día ya habrían pasado 9 horas desde que la acompañó por la mañana a la parada del autobús. Al colgar la llamada con la escuela, su pánico empezó a escalar. Su hija estaba desaparecida y no tenía ni idea dónde podría estar. Alrededor de las 4:15 de la tarde, la madre de Aliana contactó al departamento de policía para reportar a su hija como desaparecida. La policía contactó a la escuela para saber más sobre Aliana. ¿Qué tan frecuente Aliana no asistía a clase? Y borrar la posibilidad que Aliana hubiera huido por su propia voluntad. La escuela declararon que Aliana tenía muy buena asistencia a clase, que huir por voluntad propia no era para nada la personalidad que Aliana encajaría. La policía de Cleveland empezó su búsqueda a los alrededores de la escuela y lugares que jóvenes de su edad frecuentaban. Horas y horas de búsqueda sin rastro alguno de Aliana, y a pocas horas de la oscuridad de la noche, la policía no tenía ninguna idea ni pista de dónde podría estar Aliana. Los padres de Aliana estaban devastados y muy preocupados de no saber nada de su hija, y con un horrible presentimiento que Aliana podría estar en peligro. Ellos sabían que Aliana era muy ingenua para su edad, pero ella sabía las reglas de no hablar con extraños. Familia y amistades se reunieron a la búsqueda de Aliana por las 2 rutas que ella frecuentaba para ir a la escuela. Lo único que sabían por certeza era que sí tomó su primer autobús público, ya que su madre la acompañó hasta que ella abordara el autobús. Lo que no se sabía por certeza era si ella logró tomar el segundo autobús. Solo había una manera de comprobarlo. Los investigadores obtuvieron las cámaras de seguridad del transporte público que Aliana abordaba. Las autoridades pudieron colectar las últimas imágenes de Aliana con vida. También pudieron recolectar grabaciones de seguridad de un vecino cerca de la segunda parada del transporte público que Aliana tomaba. Las imágenes muestran a Aliana
bajarse de su primer autobús, pero no abordar su segundo. La urgencia de encontrar a Liana escalaba cada vez más. Liana tenía asma y dependía de su medicina diariamente. El tiempo definitivamente no estaba a su favor. Volantes se repartieron por toda la zona. Las autoridades hablaron con decenas de personas del área. No había rastro alguno de Liana. Aparentemente, la comunidad de Cleveland no le sorprendía para nada la noticia de la desaparición de Liana. Frecuentemente, la comunidad de Cleveland enfrentaban desapariciones de niñas afroamericanas en el área. Domingo, enero 29 de 2017, 3 días después, la policía realizó una búsqueda a profundidad. En el enfoque era las propiedades abandonadas de la zona. 3 oficiales inspeccionaban una propiedad abandonada en Fuller Avenue. La propiedad les pareció sospechosa. La puerta trasera estaba abierta. Al entrar, inmediatamente notaron huellas sangrientas y salpicaduras en las paredes. Los oficiales siguieron las huellas de sangre que los dirigía hacia una habitación, donde descubrieron una bolsa con herramientas manchadas de sangre. La casa era oscura. Los oficiales, con sus linternas, pudieron observar que algo muy escalofriante había sucedido dentro de la casa. Continuaron inspeccionando la casa y se encontraron con una de las habitaciones cerrada con seguro. La policía pateó la puerta para abrirla. Dentro de la habitación, en una esquina, se encontraba un cuerpo. Cuando el cuerpo fue encontrado, la policía no pudo identificarlo a simple vista, pero tenían la sospecha que podría ser Liana. Una vez que los detectives colectaron evidencia de la zona del crimen, era claro que algo horrible había pasado en esa casa. Los investigadores de homicidio sabían que este crimen no era un simple asesinato, era un crimen causado por una persona despiadada. Los detalles que los detectives encontraron fueron revelados. Los hechos que sucedieron en la casa abandonada sacudirían la conciencia de los residentes de Cleveland. Los trozos de ropa encontrados coincidían con la descripción de la ropa que Liana llevaba puesta la última vez que su madre la miró con vida. En ese momento, los oficiales aseguraban que el cuerpo encontrado podría ser de Liana. Otra evidencia encontrada fue la mochila de Liana en la propiedad. Los investigadores tenían un enorme rompecabezas de evidencias que tenían que armar, encontrando respuestas a lo que le había sucedido a Liana. Se preguntaban quién podría ser el monstruo que cometió un crimen tan despiadado contra una niña de 14 años. Era muy evidente que el cuerpo de Liana, a simple vista, tenía trauma severo. Las herramientas encontradas manchadas de sangre las habrían utilizado para torturar a Liana. Los resultados de la autopsia pudieron confirmar que el cuerpo encontrado era de Liana DeFries. La autopsia revelaba detalles horrendos de lo que Liana sufrió a sus últimas horas con vida. Madre de Liana demostraba su molestia contra la escuela de su hija en una entrevista de noticias por no ser notificada a primeras horas de escuela que su hija no había asistido a clase.
Ella relata que fueron horas muy valiosas de encontrar a su hija con vida. El cuerpo de Aliana fue encontrado a 3 días después de su desaparición. Aliana fue violada, golpeada y torturada con las herramientas sangrientas encontradas en la propiedad, incluyendo un destornillador y taladro, fueron usados para torturar a Aliana. Se pudo determinar que Aliana fue torturada por horas antes de su muerte. Las heridas en su cuerpo eran tan severas que el médico forense no pudo determinar la causa de su muerte. Los investigadores intentaban encontrar el responsable de la muerte de Aliana. Analizando las grabaciones de seguridad del transporte público, solo tenían rastro de Aliana a bordo del primer autobús. Después de ahí, perdían el rastro de Aliana. Si no había rastro alguno de ella en las grabaciones de seguridad del segundo autobús, eso indicaba que Aliana nunca logró abordar el segundo autobús. Los detectives perdían rastro de Aliana bajando del primer autobús. Se dieron a la tarea de revisar las grabaciones de seguridad de los negocios más cercanos del área donde Aliana abordaba su segundo autobús. Los detectives tenían esperanza de encontrar alguna pista de algún sospechoso que se encontrara con Aliana, captado en las grabaciones de seguridad de la zona. Una iglesia en la esquina de la calle Fuller y 93rd Street, a solo unas cuantas cuadras donde el cuerpo de Aliana fue encontrado. La iglesia tenía cámaras de seguridad. Los investigadores pudieron obtener copias de las grabaciones. Las imágenes no eran tan buena calidad, pero pudieron observar a Aliana caminando sola y llegando a la esquina de la iglesia. Se pudo observar un hombre parado ahí junto a ella. Basado en las imágenes, el hombre le dice algo a Aliana, lo que causa la reacción de Aliana retirarse un paso para atrás. Con miedo, después de Aliana empieza a caminar, alejándose del sospechoso, pero el hombre le sigue el paso detrás de ella. Lo que pasó después quedó en misterio, ya que las cámaras de seguridad no cubrían más allá de la zona donde caminaba Aliana huyendo del sospechoso. Lo que Aliana no sabía era que se dirigía directamente a su muerte. Aliana, al tratar de huir de este hombre, se dirigía con dirección a la calle donde estaba esa casa abandonada, donde fue encontrada sin vida. Esas imágenes en las grabaciones eran lo único que los detectives tenían como evidencia. Los detectives trataban de aclarar la imagen del sospechoso, tratando de obtener una imagen más clara y poder identificarlo. Los detectives solo habían revisado las horas de grabación que Aliana se suponía que tomaría el autobús. Revisando más tempranas horas de ese día, lograron observar al sospechoso rodeando la zona y una imagen más clara del sospechoso. Todo indicaba que este sospechoso tenía todo bien calculado y planeado, y sabía bien que Aliana bajaba en esa parada para abordar su segundo autobús. Los detectives se dieron a la tarea de descubrir quién era este sospechoso, con una lista de nombres con antecedentes criminales viviendo alrededor de la zona. Un nombre captó la atención de los detectives, que coincidía con exactitud la imagen de las grabaciones. El hombre fue identificado como Christopher Whitaker, un delincuente sexual que agredió con arma blanca a una jovencita en el 2005 y solo fue condenado a 4 años de prisión. Se confirmó que el ADN encontrado en el cuerpo sin vida de Aliana pertenecía a Christopher. Después del 4.º día de la muerte de Aliana, Christopher fue arrestado.
Christopher fue interrogado y se declaraba inocente. Después de cambiar varias veces su testimonio, finalmente admitió haber fumado la droga piedra y aceptó haber matado a Aliana bajo los efectos de la droga. Christopher culpaba a los efectos de la droga por sus acciones. Christopher confiesa haber golpeado a Aliana y después de eso no recordaba nada. Christopher añadió a su testimonio que no era ningún monstruo como la gente lo describía, que él solo era una persona adicta que cometió un error. La comunidad sintió una gran tranquilidad después del arresto de Christopher. Fue un alivio para toda la comunidad que la policía hubiera hecho un arresto tan rápido. Usualmente casos como Aliana duran años sin resolverse y en la mayoría de los casos no son resueltos. La familia de Aliana sintió una gran alegría de poder saber quién fue el responsable de la muerte de su hija. En febrero del 2018, el juicio contra Christopher comenzó. Todo indicaba pena de muerte. Con las pruebas de ADN y la confesión de Christopher, todo señalaba como culpable. La defensa de Christopher se oponía a la pena de muerte. Intentaron justificar dichoso crimen bajo los efectos de las drogas. El juez no aceptó dichoso argumento de su defensa y en febrero 13 del 2018, Christopher fue encontrado culpable. 10 días después, fue sentenciado a la pena de muerte. Para diciembre del 2018, a petición de la familia de Aliana, la casa donde Aliana dio sus últimos suspiros finalmente fue demolida. La familia de Aliana demandó a la escuela por no haberlos notificado a las primeras horas de escuela que su hija estaba ausente. También demandó al condado de Cleveland y al dueño de la propiedad abandonada. El gobernador del condado de Cleveland firmó una ley en memoria de Aliana donde las escuelas de Ohio tienen que notificar a los padres dentro de 120 minutos que sus hijos están ausentes. La familia de Aliana recibió $1 millón por las demandas opuestas en el 2019. La familia de Aliana creó una organización sin fines de lucro que aboga por la demolición de viviendas abandonadas y transportación escolar para niños. Descanse en paz, Aliana DeFries.